Estanislao, a ver, explícame si tengo este concepto bien. Nuestro cerebro tiene tres partes, básicamente la límbica, la reptiliana y el córtex, que la límbica sería, digamos, primero la reptiliana, después la límbica y después el córtex. ¿Eso sería como la evolución del cerebro? Bien, a ver, tiene tres partes. Desde el punto de vista biológico, uno puede estudiar el cerebro de distintas formas. Sí. La que vos acabás de describir es exactamente lo que dijiste, la última palabrita que dijiste, que es evolutivamente. Primero había unas neuronas muy sencillotas, que eran la parte más instintiva de los animales, que todavía seguimos teniendo. Después se complejizaron un poco más, que es la que vos definiste como el cerebro límbico, que está muy relacionado con la toma de decisiones, con las emociones. Y después neuronas un poco más complejas, que es el córtex, como describiste muy bien también vos. Ahora, no son capas una arriba de la otra, están las tres absolutamente mezcladas e interconectadas, ¿no? Y hay cosas que yo haga todos los días que tomen la decisión mis neuronas reptilianas, por así decirlo, lo más básico, lo más instintivo. ¿Nos queda instinto todavía? Sí, obviamente, la gran mayoría, entre el 90 y el 95% de las decisiones tienen que ver con la parte más emocional e instintiva. Si vos tenés frío, vas a abrigarte, no vas a pensar si me abrigo o no me abrigo, ¿no? Sí. Si tenés ganas de ir al baño, vas a tener que ir al baño. Espero que no nos pase ahora, pero sí. Lo mismo emocionalmente, si vos o tenés hambre, o tenés sueño, o tenés ganas de reproducirse, todo eso, de reproducirte, esto no tiene que ver tanto con el córtex, sino con las partes más antiguas del cerebro. Hoy los biólogos o los biólogos evolutivos opinan de que de esos tres cerebros, si es que podemos llamarlos tres, en realidad es uno solo, ¿no? Que está evolutivamente diferente, somos todavía muy emocionales, ¿no? Que lo que más representa la toma de decisiones es la parte emocional. Pero como ese cerebro no habla y no tiene lenguaje, cada vez que tomamos decisiones en la vida o en el día, justificamos con el córtex, justificamos con el lenguaje, y entonces creemos que estamos siendo racionales, porque usamos lenguaje para justificar. Claro. ¿No? La gran frase es, la emoción lleva a la acción, la razón a la justificación. No está ni mal ni bien, ¿no? ¿Y por qué no tiene lenguaje la parte de las emociones? Bueno, porque es solamente sentir. Sí, tiene que ver con un tipo de neuronas que no son las responsables del poder hablar, comunicar, ¿no? Es el por qué. El córtex sería como el qué, sí, y el cómo. Y el emocional es el por qué, el sentido, el propósito de por qué hacemos las cosas. Y entonces... ¿Te mareé? Que está descartado hace rato que las emociones están en la cabeza, no están en el corazón, ni en el estómago, ni nada. Sí. Dicen que hay unas neuronas en el estómago. ¿Eso es cierto? Neuronas hay en todo el cuerpo. ¿En todo el cuerpo hay neuronas? Sí, las neuronas son las que llevan la información a la punta del pie para que se mueva. Se movió porque tenés neuronas, no se movió porque tenés músculo. O sea, las neuronas tocan el músculo y hacen que se mueva el piecito. Ajá. En el estómago, obviamente, en el intestino, o sea, todo lo que es hoy llamado el segundo cerebro, hay muchísimas neuronas, ¿no? Que por eso hablamos muchas veces de la parte instintiva, nos tocamos la panza, tiene que ver mucho con eso. ¿Pero pueden afectar cómo pienso mis neuronas del estómago? Sí, absolutamente. Cada vez hay más investigación científica del impacto que tiene las neuronas del intestino hasta enfermedades neurológicas. Son cosas que tienen 3-4 años de investigación, con lo cual hoy no me voy a alargar a decir esto es así. Sí. Yo leo y hay mucho interés hoy por las neuronas que tienen que ver con el intestino. Ahora, sí, las neuronas sentimos porque tenemos cerebro, eso sí, esto está clarísimo. Ahora, una de las definiciones de lo que es una emoción es que son biológicas, es decir, al sentir algo y recibir esa información en el cerebro, también bajamos la información al cuerpo. Entonces decimos, por ejemplo, cuando decimos mariposas en la panza, o el corazón late más rápido, o nos ponemos a transpirar, o respiramos más rápido, la presión aumenta, todo eso es porque nos está pasando algo, estamos sintiendo algo, es en el cerebro que le da información al cuerpo, sí. ¿Entienden? Y eso que decías de la evolución del cerebro, ¿no? De lo reptiliano y después lo límbico y después el córtex. ¿Los animales son todo emociones?
No, los animales también tienen córtex, los mamíferos, Sí. la rata tiene córtex, el mono tiene córtex, nada más que el nuestro es más grande. Sí. Y al ser más grande, bueno, tiene más posibilidades, como bueno, podemos ver la diferencia entre una rata y una persona. No son tantas, Sí. pero ya cuando le metes el lenguaje, ¿no? Le metes la parte más social de interconectividad que tenemos los humanos, somos una raza, somos una especie absolutamente interconectada, necesitamos lo social para vivir, para crecer, para aprender, para mejorar. Claramente es porque es más grande, no es porque es mejor. Pero y en proporción con el cerebro, estamos hablando de que hay una proporción de cuánto tenemos de una, de otra y de otra. Sí, hay proporciones. El córtex representa entre el 80 y el 85% de nuestro cerebro. Pero no te guíes por los números, eso no quiere decir que sea mejor, o que la usemos más, o que sea más importante que las otras tres. Porque si no tenés instinto, te morís. Y si no podés sentir, si no tuvieses emociones, te levantás a la mañana y te quedás así. O sea, las tres son iguales de importantes, diría yo. Y decías que lo social es importante para nosotros. Clave. Te doy ejemplos así rápidos, se los llaman experimentos naturales, que son cosas que ocurren y que después los científicos recolectan lo que ocurrió. Doy un ejemplo fácil. Gente que se aísla y vive sola. Sí. Se va a la montaña a vivir, no en pareja, sola. Muere entre 5 y 10 años antes, por el solo hecho de no tener contactos con otros seres humanos. Sí. ¿No? Estoy descartando enfermedades, ¿no? Estoy contando gente sana, pero que quiere vivir sola y que el delivery le lleva a la puerta la comida, o tiene su huerta, o cazará, pescará, lo que sea. El solo hecho de perder contacto social hace que el cerebro se muera más rápido. Bueno, hace poco leí que el Servicio de Salud británico estaba ocupándose de la soledad como uno de los problemas es clave. que tenía que atender para la salud de la población. Esto es buena información para la gente que tiene padres o abuelos que por ahí no visitan, o están solos, o dicen, bueno, está bien, a él le gusta estar así. Sí. Bueno, quizá le guste, pero para sus alumnos es bueno seguro. Se va a ir antes. Estadísticamente sí. Probablemente. Pero pará, entonces, mira, y justo en este momento me vibra el celular. Sí. Lo loco que nos vuelve el celular tiene que ver con eso, con que está buenísimo socializar, ¿o no? Porque el celular, ¿por qué nos llama la atención? Porque nos da una posibilidad de socializar con gente con la que no tenemos al lado. Entonces, me gusta el concepto. Cada vez que suena el cerebro dice, voy a socializar, es por eso que nos gusta tanto. El cerebro no dice eso, no creo que el cerebro diga eso. El cerebro, lo que hoy se sabe de la tecnología, de los tablets, de los celulares, de todo lo que tiene que ver con la tecnología y la conexión, te muestro dos avenidas distintas. Por un lado, el cerebro le gusta distraerse, porque la distracción significa descanso. Cuando uno se distrae, significa pasar de una actividad de alto contenido energético a una de menor contenido energético, porque eso es distraerse, es aflojar un poco, claro. Dejo de escuchar al profe y me distraigo en el celular, o dejo de charlar con Diego y veo si me escribió alguien, eso es descansar, es decir, como que el cerebro es medio vago. Sí. Entonces, esa es una de las explicaciones de las distracciones. Son naturales, no son evitables, no se puede evitar, después te puedo dar algunos tips, pero no se puede evitar. Pero por otro lado, hoy la tecnología también está demostrado que es adictiva. Como el dulce de leche, el paracaidismo, el sexo, depende de la persona, ¿no? Hay gente que es adicta a muchas cosas, a ninguna o a algunas. Y hay gente que es más y hay gente que es menos adicta a la tecnología. Es decir, cuando vibra el celular, se enciende un área del cerebro que se llama el área de la recompensa, que por mucho tiempo se pensó que te daba placer ese área, y hoy se sabe que no te da placer, sino que te dice, hacelo que te va a dar placer. Chequea tu celular, que seguro que son buenas noticias. Y vos podés recibir 999 mensajes negativos que igual cada vez, si sos adicto al celular, cada vez que suene, el cerebro que te va a decir, hacelo, es buenas noticias. Y eso tiene que ver con cómo nació el Homo sapiens, ¿no? En África hace muchos años. Si no tuviésemos un sistema que te diga, anda a cazar, no tengo hambre, anda a cazar igual, claro. Porque no hay comida de sobra. O sea, ese sistema nos permitió sobrevivir. Hoy es medio al pedo, ¿no? Estar sobreestimulado por estas cosas, pero es un sistema muy, muy antiguo que nos permitió sobrevivir en el planeta. A mí siempre me llama la atención eso, que tenemos un cerebro preparado para la escasez de todo, la escasez de comunicación, de comida, de relaciones, de lo que sea, y vivimos ahora en la abundancia. Tal cual. ¿Y entonces eso un poco loco nos está volviendo? Sí, ahí es donde uno tiene que empezar a aprender a trabajar mejor su mente, que son la forma de pensar y la forma de sentir. El cerebro es cavernícola, el cerebro es antiguo, el cerebro cree que hay leopardos, el cerebro está todo el tiempo en modo supervivencia.
Pero si vos empezás a pensar diferente y a tomarte las cosas distintas, ¿no? Sentir las cosas, las situaciones de la vida distintas, vos podés adoctrinar a tu cerebro, es más, podés cambiarlo, podés recablearlo todo distinto, para que el tráfico no te estrese más, para que le dejes de gritar a tus empleados, para que no te ponga tan mal que tu hijo dejó un juguete en el piso. O sea, de repente nos ponemos muy mal y muy locos y muy emocionales o irascibles por cosas muy pequeñas, ¿no? Que a medida que se van juntando los días y nos siguen pasando estas cosas, se hace crónico y después es más difícil salir de ahí. Es posible, pero cada vez es más difícil, es como que se genera Mientras una bola, ¿no? más te enojas, más enojón vas a ser. Se llaman los espirales negativos de las emociones. En general, las emociones negativas tienden a más emociones negativas. Una bronca porque el bondi no te paró se convierte rápidamente en un enojo porque la comida estaba fría y en furia porque, no sé, porque el semáforo tarda mucho. Sí. De repente estás en furia y si te pones a reflexionar decís, ¿por qué estoy furioso? ¿Por esta pavada? Claro. Pero en general lo que pasa es que en el cole, o nuestros padres, no nos enseñan a pensar como pensamos. Yo creo que es una materia obligatoria y tenemos un científico argentino muy bueno en esto, que se llama Mariano Sigman, que la palabra es metacognición. Sí. Si pudiésemos pensar como pensamos, nos daríamos cuenta que la mayoría de las cosas que nos hacen mal y nos ponen mal en el día son pensamientos, no son cosas reales. Estoy hablando para la gente que tiene para comer, que llega a fin de mes, o sea, las necesidades básicas, ¿no? Sí, que realmente es así. Pasa más por nuestra cabeza y por cómo 99% estamos viendo las cosas. de los problemas, sí, cómo estamos pensando las cosas. O sea, no nos enseñan a pensar como pensamos. Podemos aprender a pensar distinto. Podemos aprender a controlar. Controlar es una palabra que los biólogos no nos gusta. Hablamos de manejar, gestionar, gobernar, si querés, pero controlar sería... Tratar de controlar. Claro, controlar sería como el mute del volumen. Sí. 0, pum. No, esto no sabemos todavía. Sí. Pero sí podés subir y bajar un poquito de volumen. Claro que podemos. Podemos aprenderlo a cualquier edad. Es como aprender a cocinar, como aprender a jugar al tenis, como aprender a jugar al ajedrez. Pero no nos enseñan. Hoy se puede. Claramente no está dentro. No está dentro de ninguna currícula. Ninguna currícula. Y peor, te lo elevo a la potencia. Los que tratan de enseñarnos eso, que probablemente sean nuestros padres, son los peores quizás, porque ni ellos lo saben, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en colegios con emociones y claro, los maestros tienen una garra tremenda y ganas de aprender y de mejorar las clases, pero ni ellos conocen sus propias emociones. Entonces es muy difícil trabajar las emociones en los niños cuando ni ellos conocen las propias. Siempre hablamos de primero tienen que conocerte vos para después poder gestionar o liderar o manejar un grupo de gente. ¿Y los niños son pura emoción? Los niños son pura todo. Sí. Hasta primer grado yo creo que hay una mezcla absolutamente inclusiva de emoción, su pequeña razón y su instinto, ¿no? Los niños te salen con cualquiera, sí. Y en primer grado lo que empezás a hacer es a etiquetar cosas, separarlas, no digo que está mal o bien, pero bueno, la escuela ya la sabemos, está orientada más hacia lo racional, hacia lo técnico, hacia lo lógico, hacia lo analítico y no vemos mucho el tema emocional, que finalmente hoy los biólogos y otras disciplinas como la psicología o la neurología muestran que está detrás de las grandes decisiones de nuestra vida. Y estas educaciones que tienen más que ver con tener en cuenta al niño y cuáles son las cosas que le gustan y no, y qué sé yo, pueden ser más efectivas. Mirá, me cuesta mucho hablar de cosas que no soy experto y la verdad que no soy experto en educación, amo la educación, pero estoy lejos de entender bien qué es lo que hay que hacer para mejorarla. Sí. Conozco Montessori, Waldorf, conozco un montón de estas disciplinas, pero las toco de oído. Sí. Estaría mal de mi parte empezar a hablar de esto en la tele como si supiese el tema. Sí. La verdad que no sé si son mejores o peores. Son interesantes, las estudio, las investigo. Ahora, un chico que hizo toda Montessori toda su vida, ¿cómo se inserta después en la sociedad actual? No sé si es bueno o es malo, no lo sé. No digo que no, digo que no lo sé. ¿Y los bebés qué tienen en la cabeza? Y los bebés... Cuando le hablo, ¿me entiende algo? ¿No me entiende? ¿Reconoce? No tienen cerebros miniatura de adultos, digamos, claro. No es como un cerebro adulto en miniatura. Los bebés son como la famosa página en blanco. Vienen con ciertos software precargados, claro. Pero la mayoría está para escribirse. Sí. La mayoría está para escribirse. Hoy hay muchos experimentos muy novedosos y muy modernos sobre... El bebé no siente emociones, el bebé no está triste, el bebé no tiene miedo. Cuando llora, no, el bebé no... Esto es lo que está muy en tendencia, en boga hoy en la biología y la neurología, los experimentos. El bebé y las personas lo que sentimos es calma o nervios,
y todo el espectro que va de estar calmado a estar nervioso, y placer y displacer, y todo el espectro que va a estar pasándola genial y estar pasándola pésimo. Sí. Y el bebé en ese espectro, en esas dos dimensiones, muestra cosas como puede, llorando, gritando, pataleando, etcétera, etcétera. Nosotros adultos le ponemos los conceptos, está triste, está enojado. Claro. No, pero hoy hay una tendencia muy grande sobre los biólogos que estudian las emociones, en que en realidad las emociones las construimos nosotros desde los conceptos. Entonces, ¿también les enseñamos a emocionarse a nuestros hijos cuando los educamos? Sí, cuando enseñamos las palabras, le van empezando a ponerle palabras a las cosas, dada la experiencia que tienen, la historia pasada. Bueno, esto es miedo, esto es tristeza, esto se hace inconsciente, ¿eh? No es que digo, como yo una vez perdí un partido de fútbol y estuve triste, ahora que perdí un partido de básquet, no es que uno lo piensa, claro. Se hace absolutamente inconsciente. Lo a relacionar. Hablabas hace un rato de que podemos cambiar nuestra forma de pensar. Sí. ¿El cerebro son impulsos eléctricos o no son impulsos eléctricos? Sí, el cerebro en su lugar más básico es química y física, es electricidad. Porque los pensamientos son energía. Si podemos acomodar el ritmo de un corazón que tiene arritmia con un electroshock, sí. En el futuro vamos a poder darnos un electroshock en la cabeza y dejar de ser obsesivos con algo o dejar de ser negativos y ser optimistas. No lo sé. Está bueno el pensamiento. No sé si con un electroshock, probablemente con una pastilla. O con algo. O algo que inhales, o una pastilla, o algo más sencillo. Eso es más estudios para los médicos o para los neurólogos. Los biólogos tratamos de estudiar cómo hacer eso que decís vos sin tener que tomar nada, sin tener que inyectarte nada. Es decir, solamente cambiando la forma de pensar. Ahora, el gran boicoteador de que vos cambies la forma de pensar es tu propio cerebro. Porque el cerebro está acostumbrado a pensar de una forma, que eso se llama creencias. Yo tiendo a creer siempre lo mismo de la política, del amor, del fútbol, ¿no? De la filosofía, etc. Y está ok. ¿Para qué cambiar? Te pregunta el cerebro. Si el cerebro necesita que vos estés vivo, no necesita que vos estés feliz, no necesita que vos estés bien, no necesita que vos mejores tu sueldo o tu relación con tu pareja. Él quiere que estés vivo. Entonces, cuando vos le propones, pará, ya sé que vos querés que esté vivo, pero yo quiero estar mejor, no lo estoy pasando muy bien ahora. El cerebro trata de decir, uy, no, ¿para qué? Al pedo, te va a llevar esfuerzo, te vas a equivocar, vas a fallar. Y los biólogos decimos, sí, te va a llevar esfuerzo, te vas a equivocar. Y ahora, si vos crees realmente que podés hacer ese cambio y tenés ganas de hacerlo y estás dispuesto a practicar, porque es como crear un nuevo hábito, lo puedes hacer. Esta frase me gusta mucho, es muy fácil de hacer. No, perdón, es muy simple de hacer, pero no es fácil. Es simple, es empezar a pensar distinto sobre el tránsito. Pero requiere mucho esfuerzo porque tenés que cambiar la forma en la que estás pensando. Hace 40 años que el tránsito es bronca. Sí. Porque mi papá con el Ford Falcon en la Panamericana cuando era una mano se enojaba y pasaba por la banquina y uno de chiquito va absorbiendo muchísimo de lo que le pasa alrededor con sus padres. Y cero no creativo también tiene que ver con esto, con la forma en que nuestro cerebro lo tenemos formateado o que lo fuimos formateando. Para la biología hoy, el ser o no ser creativo tiene que ver con una palabra que no nos gusta a los biólogos, que es el talento. Sí. Hay gente que tiene el talento creativo, como hay gente que tiene el talento del tenis, el talento en la cocina, el talento en la cama, el talento donde vos quieras, y hay gente que no lo tiene el talento de la creatividad, pero lo puede desarrollar. Es una habilidad. Son neuronas que no se saben dónde están, pero son muchas en distintas partes, que te permiten, si definimos la creatividad, crear cosas novedosas que a la gente le gusta. Eso es ser creativo para hacerlo fácil. Sí. Novedad y agregado de valor. A alguien le gusta lo que estás ofreciendo nuevo. Sí. Eso se puede entrenar. Eso se puede entrenar. Ahora el cerebro, por la educación que en general tenemos, por lo menos en el occidente, está entrenado a no ser creativo, a dar la respuesta conocida, que sirva, que guste a mi jefe o a mi padre o a mi hermano o a mi pareja, ¿se entiende? Sí. Entonces, nosotros trabajamos hace más de 10 años en permitirle a la gente con herramientas ser más creativo. Ahora, ¿es una fórmula mágica que lo haces y no? Es como toda habilidad. Hay gente que le requiere mucho tiempo, hay gente que lo hace rápido, hay gente que en la mitad del camino se aburre, hay gente que no cree que puede. Yo esto no lo puedo hacer. Y es el primer verbo más importante cuando uno quiere hacer algo en su vida diferente, es preguntarse si uno cree que lo va a poder hacer. Me sorprendió recién cuando dijiste las creencias, porque cuando uno piensa en creencias no piensa en nada científico. Pues la religión, ¿no?
Pensás en la religión, pensás en un montón de cosas que tenés incorporadas, pero decís, un científico no me va a hablar de creencias. Y cuando empezás a pensar biológicamente qué es una creencia, es como algo que está muy arraigado en el La cerebro. definición de una creencia es hábito de pensamiento. Tiendo a pensar siempre lo mismo de lo mismo. No está ni mal ni bien. La pregunta es, ¿esa forma tuya que tenés de pensar de ese tema te está lastimando? ¿Te está molestando? ¿Te está haciendo infeliz? El cerebro te dice, no, el que te hace infeliz es el gobierno, el que te hace infeliz es tu pareja, el que te hace infeliz es tu jefe, el que te hace infeliz son tus hijos. El cerebro siempre busca la culpa en el otro. ¿Por qué? Siempre la culpa afuera. ¿Por qué? Porque si la culpa es del otro, ¿vos qué podés hacer? Nada. Y si no haces nada, ¿estás vivo o estás muerto? Sí. Estás vivo. Puedes estar vivo. Ese es el cerebro, ¿entendés? Sí. Él quiere que vos estés vivo y que no te esfuerces mucho. Estoy hablando en general, no todos los cerebros son iguales, en general. Ahora, obviamente, en África, en algún momento, en Kenia, hace 200.000 años, un Homo sapiens se levantó la fogata y dijo, muchacho, me voy a Europa. Y los 199 que estaban ahí, que dijo, no, estás loco, ¿cómo vas a ir a Europa? Es peligroso, yo voy igual. Bueno, ese era el talento creativo, ese es el que tomó riesgos, ese es el que sabía que en ese camino a Europa iba a pasarle cosas. Existe gente todavía así, esa es la gente que mueve el mundo, que se anima, que arriesga, que fracasa y se vuelve a levantar. Ahora, los que no somos así naturalmente, o por nuestra educación, lo que la biología hoy muestra es, vos podés ser así, o podés ser un poquito más así. Sí. Ahora requiere de laburo, requiere de trabajo, requiere de esfuerzo. Y requiere de una cosa que los papás nos enseñaron que es mala. Requiere de que lo pases mal. Va a haber dolor, no te va a gustar, no te va a salir, te van a criticar. Y el biólogo dice, ¿y cuál es el problema que duela? ¿Cuál es el problema de estar triste? ¿Desde cuándo la tristeza es algo malo? Vivimos en un mundo que nos venden que hay que estar todo el tiempo feliz. O sea, estar triste permite pensar. Que duela permite también, obviamente, decir, bueno, es normal, no puedo hacer todo lo que yo quiero cuando yo quiero. La vida no es esa. Hace poco estaba leyendo, no sé qué cosa, pero era como que le buscaban la justificación evolutiva a todas las cosas. Y entonces de la justificación evolutiva a por qué amamos. A veces pienso, no somos una evolución perfecta. Por ahí hay un montón de cosas que tenemos que no están yendo a favor de nuestra evolución, sino que nos están desviando para otro lado. O por ahí sí, no lo sabemos. En este momento quizás no lo sabemos. Estoy de acuerdo. Pero el amor es propio del ser humano. Hay amor en otras cosas. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando estamos enamorados? ¿De qué nos sirve estar enamorados? ¿Es para estar en pareja el amor o es para qué? Mira, empiezo respondiéndote como te respondí sobre la educación. No soy experto. Sí. Y hay gente que ha dedicado toda su vida a estudiar el enamoramiento o el amor o el estado del amor y el cerebro. Yo no. Te cuento alguna cosa que leí, de vuelta sin ser investigador sobre el amor o experto. Para hacerlo fácil y sencillo y porque es la tele y es rápido. Hay una mezcla de algo instintivo y algo cultural. No es solamente el amor a algo animal o algo solo cultural, se mezclan las dos cosas. Hay secreción de hormonas, hay cosas que pasan en el cuerpo que no las puedes explicar, como cuando te gusta alguien y decís, qué raro, pero me gusta. O al revés, cuando no te gusta alguien y no sé por qué le diste un beso y de repente te empieza a gustar. Y dices, ¿cómo puede ser si no me gustaba? Pero el beso genera hormonas, etc. Y después hay algo cultural, la búsqueda de alguien parecido a tus padres, alguien que se formó, tiene una educación parecida a la tuya, o toda la contraria, o sea, hay una mezcla, eso está clarísimo. Ahora, el estado de enamoramiento, bueno, hay como distintas fases. Vivir enamorado es peligroso. Sí. Un cerebro enamorado es un cerebro absolutamente alterado, que lo que le pasa, para hacerlo sencillo, es, durante las 24 horas el cerebro quiere una sola cosa. Entonces, no estudiás, llegas tarde al laburo, te olvidas de comer. O sea, y vivir así toda la vida es peligroso, realmente lo digo. Entonces, en general dura 3, 4, 5 meses, 1 año, 2 años, y después las hormonas van cambiando y van pasando unas hormonas más que tienen que ver con el match, con el bonding, con el estar cerca, con el acompañamiento, con el compañerismo. Y cuando vos estudiás parejas que estuvieron 40, 50 años juntos y que dicen ser felices todavía, lo que generalmente describen es, nos acompañamos, yo apoyo esos proyectos individuales de él, ella los míos, etcétera, etcétera. Hay alguna magia también seguramente detrás del amor que los biólogos o los científicos nunca vamos a encontrar, pero bueno, sé poco el tema.
es machista. Viste que el tema machismo y feminismo es el tema de ahora. Yo vivo con mi mujer, tengo mis hijos. Muchas veces saco la justificación de decirle hace 200.000 años sí, que el hombre sale a cazar y que la mujer se queda y anida. Sí. ¿Es una justificación machista o es real? Mira, la justificación es real desde el punto de vista biológico, pero eso no quiere decir que a tu mujer le guste. No, digamos, está bien. Pero me dice, ¿cómo puede ser que vos no te podés quedar 2 horas con los chicos y yo estoy acá a las 24? Yo le digo, pero yo estoy hecho para salir y traer un jabalí, no estoy hecho para cuidar a toda esta gente. Ahí estás zafando, ahí estás queriendo zafar. Digamos que es verdad, el cerebro del hombre y de la mujer han evolucionado bajo distintas presiones naturales. Sí. La presión del cerebro masculino era cazar y hacerlo bien. Si vos no traías comida a tu casa, quizás podías sacarle comida a un compañero y sobrevivías, pero las mujeres no se querían acostar con vos. Las mujeres se querían acostar con el que traía la comida. Ahora, pero todo me cierra entonces. Todo te cierra la famosa billetera mata galán, ¿no? es jabalí mata galán, sería en aquella época. Y entonces esa presión del hombre hace que la mayoría de los varones hoy, no todos, pero la mayoría, descendamos de ese tipo de nuestros tatarabuelos y tengamos un cerebro que vaya solamente a una cosa a la vez, a trabajar y hacerlo bien, etc. Eso no quiere decir que no podamos cuidar a los hijos y que no sepamos hacerlo. Sí. Ahora, la mujer tenía otra presión, que como decimos, era cuidar a los hijos. Ella no tenía la presión de ir a trabajar en esa época. Hoy, los varones la tenemos más cómoda, porque nosotros seguimos teniendo la presión cultural, al menos en la Argentina, de el hombre varón tiene que ir a trabajar y hacerlo bien. ¿Y la mujer qué le pedimos? Le pedimos las dos cosas. Le pedimos no solo que cuide a los hijos, sino que también vaya a trabajar. Entonces, algunos biólogos medios alocados dicen que, o justifican un poco esta cosa, esto no lo digo yo, porque después me agarran a la salida, de que las mujeres son un poquito más locas, son más complejas con las cosas, porque tienen un cerebro de muchos años, de cientos de miles de años desarrollado para una cosa, y hoy se le exige dos distintas. Y a nosotros siempre lo mismo. Son teorías, no sé si es verdad o mentira. Pero sí es verdad que el hombre no ha evolucionado para cuidar a los hijos, pero podemos aprender a hacerlo, lo podemos hacer bien. Sí. Y no sirve para justificar el machismo, digamos. Todo sirve para justificarlo de manera graciosa con tu mujer un rato, pero después te los va a dejar igual a los hijos y los vas a tener que cuidar. Y también es una posibilidad para los varones de desafiarnos en otro ámbito, ¿no? Que no sea siempre ir a trabajar. ¿Hay una razón biológica por la que si nos mudamos a un nuevo barrio, yo tardo 4 años en saber si hay una ferretería cerca y mi mujer al mes me dice, no, hay una ferretería al lado de la zapatería, al lado del taller mecánico? Yo creo que tiene que ver con tu cerebro y el cerebro de tu mujer, pero no con varones y mujeres. Sí, no pasa por eso. Tiene que ver con áreas del cerebro. ¿No arman mejores mapas de lo que tienen alrededor las mujeres? No, que yo sepa no. Yo conozco las dos cosas. Conozco hombres con muy buenos mapas y mujeres con muy buenos mapas y también con malos mapas. Tiene que ver con áreas que se desarrollan diferente de la geografía, del mapa. Hay gente que necesita ver un mapa, hay gente que con la tecnología, hay gente que se acuerda de memoria. Bueno, otra cosa que me está pasando y que quería saber, no sé si tenés respuesta de esto o no, pero yo no soy terapeuta, Diego, vos me parece que viniste a terapia. Yo te tiro todos los problemas, vamos a decir cuál puedes agarrar. Yo me subo al auto hoy y ya no pienso más, no uso el cerebro para saber cómo llego de un punto al otro, se lo tiro todo al teléfono. ¿Eso va a disminuir mi capacidad cerebral porque estoy dejando de usar algo que usaba? No, depende. Si tu semana es una semana donde no haces casi nada, no pensás, no planificás, tenés poco laburo, estás viendo tele todo el día, perdón, justo hablé mal de la tele, estás sin hacer nada activo, es malo lo que haces. Ahora, si vos sos un pibe ocupado, con 3, 4 proyectos al mismo tiempo, con 5 o 6 grupos de gente distintos, con 2 hijos, con una mujer, con una familia, está bueno delegar a la tecnología ciertas cosas para que no te abrume. ¿Se entiende? Entonces, la respuesta depende. Justo el otro día me tomé un taxi en Salta y el tachero me decía, el tipo está 13, 14 horas arriba del taxi todo el día. O sea, habla con la gente y nada más. Entonces me dice, yo estoy todo el tiempo, cuando le conté que era biólogo, me dijo, yo estoy todo el tiempo pensando cuánto cambio tengo, cuánta plata voy ganando en el día, cuánto hice la semana pasada, estoy todo el tiempo jugando con los números. Y me dice, ¿bueno o es malo? Y el tipo grande, un tipo más de 60 años. Y digo, mira, me parece que es excelente, porque así estás ejercitando un área del cerebro que la usas poco.
Ahora, un CEO de una compañía o un pibe que labura en una empresa que tiene 40 cosas que hacer, es malo que se agregue una 41. Claro. ¿Se entiende? ¿Cuántas cosas podemos hacer? ¿Cuántas cosas puede hacer nuestro cerebro? Ahí estoy hablando del cerebro más lógico-racional, Sí. ¿no? Hoy la moda es hablar de si vos te pones 4 proyectos al mismo tiempo, ya estás abrumado. Que el espacio físico literal que hay en tu córtex prefrontal, que Sí. es el que se ocupa de la parte racional, con más de 4 ya empieza a cometer errores o a tardar más tiempo. Es un poco la moda, ¿no? Es decir, Sí. hay gente que necesita de una por vez y hay gente que es exitosa haciendo 7 cosas al mismo tiempo. Pero hoy hablamos de una media estándar para hacerlo fácil para la gente que está escuchando, si vos de lunes a viernes tenés 8 cosas que resolver distintas que requieren que pienses, probablemente te equivoques en algunas o que tardes más tiempo. Lo ideal sería que te pongas 3 o 4 y no más. Ahora una gente me dice, pará, yo no puedo, tengo 2000, no tengo 4, tengo 2000. Claro. Primero me estás mintiendo porque 2000 no puedes tener, Sí. pero el argentino es muy exagerado. Ahora, mira la agenda y dice, tengo 9. Entonces yo le propongo, de vuelta, es una propuesta. ¿Hay forma de que hagas 4 y que 5 las dejes para la otra semana? No. Bueno, entonces no me escuches. Claro. Si no hay forma, no hay forma. No hay solución. Si no Pero hay solución, si no hay podés, solución. y nosotros trabajamos hace muchos años con empresarios y les cambia mucho la vida, porque lo que empieza a notarse en ellos cuando reacomodan la agenda es descanso, están más descansados. No se sienten más productivos, no se sienten más eficientes o más creativos, pero dicen, ¿sabes qué? Hace 9, 10 semanas que vengo haciendo esto y estoy más tranquilo. Llego mejor a casa, duermo mejor y yo aplaudo, digo, ¿qué más querés en tu vida? Eso es todo. Eso es todo. Y probablemente si vos lo sostengas un año, vas a notar que sos más productivo. O sea que si tenés un montón de cosas, simplificar, sacarte y ocuparse de a una. Priorizar las urgencias y no creer que porque resuelvo todo rápido una semana soy más eficiente. Ahora, hay gente, y lo viví, lo vivo y le creo, que me dice, yo soy eficiente igual con 15 a la vez. Y le digo, hacelo, no me escuches. Nosotros no somos de fórmulas mágicas. Nosotros tratamos de traducir papers científicos en la vida cotidiana y cómo te puede resolver un poquito mejor tu día. Ahora, no tenés que creerme, porque venga de la ciencia no significa que te va a solucionar todo, ¿se entiende? Sí. Eso hay que tener mucho cuidado, porque alguna vez habíamos comentado la soberbia del científico, ¿no? Ah, es científico, sabe. ¿Qué sé yo si sabe? ¿Por qué? ¿Y si es un chanta total? ¿Y si está diciendo cualquier cosa? ¿Y por qué? Porque leyó un artículo que analizaron 20 cerebros en Escocia, entonces ahora dice que el cerebro es así. Hay que tener cuidado con la gente que habla, sobre todo en la tele, en la radio o que escribe, no tomar nada como una verdad absoluta, ¿no? Varias cosas en lo que dijiste recién, que quiero que charlemos, y no sé si me voy a acordar de todo. Dale. Porque hablaste de 20 cerebros en Escocia. La idiosincrasia la podremos ubicar en el cerebro, o si meto a un argentino manejando y a un norteamericano manejando. Sus cerebros van a funcionar de forma distinta porque unos son muy respetuosos de las reglas y de los carriles y de los Sí. semáforos y todo, y nosotros salimos a Pero si pelearla. metes un argentino a manejar en Estados Unidos, por ahí cambié, ¿no? A veces pasa mucho eso, se Sí. comportan distinto. Mira, si hay algo que ahora está clarísimo en el mundo de la neurología, biología, neurociencia, como quieras llamarlo, es que somos muy contexto dependientes. Muy contexto dependientes. El contexto impacta muchísimo en cómo hacemos las cosas. Si nos metemos adentro del cerebro, en realidad el contexto impacta en cómo sentimos y cómo pensamos. Entonces, un lugar ordenado, donde funcionan las cosas, donde funcionan los servicios, donde los impuestos vos los ves reflejados en mejores hospitales, mejores educaciones, etcétera, ese contexto tiene un impacto distinto que un lugar desordenado, sucio. No estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Sí, dos contextos un poco distintos. Bueno, para vos y para mí también. Entonces ese impacto genera toma de decisiones distintas, comportamientos diferentes, llamalo si querés idiosincrasia. Sí. Ahora, si podemos hacer el real estate de ver geográficamente dónde está la idiosincrasia, la verdad que no tengo ni idea, no sé si es posible o no. Sí que los contextos te hacen comportarte diferente, sin duda, y aprender diferente. Y ya no me acuerdo las otras dos cosas. Soberbia, creo que había una palabra que te había gustado porque vi tus ojitos brillar. Sí, soberbia puede ser. Leyendo tu último libro, Random, Sí. que tiene algo de ficción, pero tiene mucho de realidad. Es un poco tu vida en el ámbito científico. Sí, es una ficción autobiográfica. Sí.
Pero me sorprendió también, hay un momento en el que vos estás siguiendo un trabajo a través de otro trabajo que das por cierto y al final es un trabajo que no es cierto. Pero me sorprendió también, hay un momento en el que vos estás siguiendo un trabajo a través de otro trabajo que das por cierto y al final es un trabajo que no es cierto. Eso pasa mucho, un poco mi naivete, eso de ser naive, ¿cómo se dice? ¿Inocencia? Mi inocencia cuando me fui a la Argentina, a primero Europa, después a Estados Unidos como científico, era pensar a la ciencia como un lugar extremadamente noble, donde no hay gente que miente, donde todo se hace por el bien común, etc. Y bueno, después crecí y me di cuenta que en todo tipo de industria, todo tipo de país, todo tipo de lugar, hay gente buena, hay gente mala, hay gente que miente, hay gente que no. Y tiene que ver con los valores y con tu educación. Y no estoy diciendo que yo no miento, ¿no? Obviamente que yo también miento. Ahora, cuando me encontré en Estados Unidos con algunas investigaciones que la gente me decía, esto no es real. Y yo la defendía, pero en realidad la defendía porque me gustaban las investigaciones y porque dependía un poco mi trabajo. Cuando me tomé el trabajo de replicar esas investigaciones, de nuevo, en mis manos veía que no funcionaba esto que estaban diciendo antes que funcionaba. Bueno, un poco se te viene el mundo abajo. Es decir, bueno, ¿Pero qué funciona eso? Como la falacia de la autoridad, como tal dijo esto y estudió esto, ya ni lo chequeemos, que él lo chequeó y está bien. Es que en el momento que uno hace una investigación científica, todos tenemos bias, todos tenemos sesgos. Sí. ¿Qué resultado esperamos? ¿Qué resultado queremos? ¿Qué resultados nos va a dar plata para seguir investigando? ¿Qué resultados gustan a los editores de una revista o no gustan? Y algunos nos dejamos llevar más y otros menos por esos sesgos. Yo creo que en el caso que yo viví en carne propia, sucedió un poco eso. A mí me da ganas de pensar que no había mala intención de los autores de esta investigación, sino un sesgo muy corrido hacia un lugar donde quisieron ver algo que realmente no se veía. Punto. Dejémoslo ahí. Bien. Mirá si esto llega un día a Estados Unidos. Y tenés un lawsuit. Tal cual. Vayamos a cómo, para que nuestro cerebro cambie y no pensemos de la forma en la que estamos y que cambiemos nuestras creencias. Sí. ¿Es ejercicio? ¿Es repetición? Sí, es repetición. Primero es, ¿qué querés cambiar? ¿Qué? ¿Qué es? Es dejar de gritar. Vamos a hacerlo fácil. Dejar de gritar. Dejar de gritar. Yo me pongo mal y grito. ¿Y qué tiene de malo? Y si vos gritás 2 o 3 veces por día, 3 o 4 años de tu vida, 100% te vas a enfermar. No hay dudas. O sea, esto no es blanco o negro. Esto no es gris. Esto es blanco. Gritar enferma. Sí. Ahora, gritar 2 veces por mes, te pegas uno. No pasa nada. Ahora, vos vas acumulando. Después decís, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me resfrío tanto? ¿Por qué me falla el sistema inmune? ¿Qué está pasando? Y lo que está pasando es que estás enojado hace 5 años, probablemente por pavadas, quizá no, sí. No lo sé, pero importa. Pero enojarse te enferma físicamente, sí, eso está comprobado. Sí, químicamente, sí. Científicamente. Enojarte un día, un rato, no. No, está enojarte bien, todos los días, sí. Pero vivir sí, enojado. Químicamente te bajan las defensas, hormonalmente te estresa, te mata neuronas, sobre todo las neuronas del aprendizaje, las neuronas de la memoria. Sí. Vamos a querer dejar de gritar. Entonces, bueno, primero puedes hacer 2 caminos. Uno psicoanalítico, ¿por qué grito? Es una vía, yo no digo que es buena o mala, mis padres eran psicoanalistas. Y después es ir un poco más basta, no me importa por qué grito hoy, quiero dejar de gritar. Entonces, existen distintas técnicas o métodos que provienen de distintas disciplinas, desde el budismo hasta la terapia cognitiva, la neurociencia, la sociología, distintas técnicas que te permiten, bueno, ¿qué voy a hacer con el grito? ¿Cómo lo voy a reemplazar? ¿Cómo voy a dejar de gritar? ¿En qué momento? ¿Cuán atento tengo que estar? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? O sea, ese rango de metodologías varía y uno va probando. Bueno, yo voy a hacer yoga para estar más tranquilo. Sí. Yo voy a meditar, yo voy a hacer terapia, yo voy a hacer coaching, ¿no? Hay gente que elige distintas disciplinas. Desde la biología buscamos fundamentalmente crear un nuevo hábito que reemplace al grito.
Nosotros los biólogos tendemos a decir, es muy difícil dejar de hacer algo que venís haciendo hace muchos años, porque eso es un hábito, ya sea un pensamiento, una emoción o una acción, como gritar, pero es más fácil reemplazarla por otro. En vez de gritar, voy a hablar pausado. Bien, pero no sirve pegarle algo porque... También, vos elegís. Vos elegís por qué lo vas a reemplazar. Pero es mejor pegarle algo que gritar, no, quizás es igual de violento, digamos. Depende de vos. Obviamente, si le vas a pegar a una persona, no es bueno. Si le vas a pegar a una almohada, sí. hay técnicas que son así. Yo no la conozco, pero hay técnicas que es pegarle a una almohada directamente. Sí. Nosotros vamos a buscar algo que reemplace, no dejar... Que sea adaptativo al contexto. Es más fácil reemplazar una cosa por otra que abandonar una cosa y dejar un hueco. Exactamente. Es que no dejas el hueco. Eso no se va nunca, ese Queda. hábito. El grito está dentro. Ahora, vos estás hablando con tu mujer y le estás por gritar, y disculpame un minuto, y le pegás a la almohada, es medio raro. Sí. Ahora, si en cambio de gritarle, empezás a hablarle más tranquilo, respirando, porque, bueno, ahora parece que estoy haciendo lo pavo como un tarado, pero sí. Lo que le buscamos en la gente es eso, es primero, ¿qué querés cambiar? Haz una lista. Segundo, ¿crees que sos capaz de cambiar? Esa es la pregunta más importante de todas. Toda la gente dice, quiero cambiar esto, quiero cambiar esto. ¿Crees? ¿Te acuerdas de creencias? Sí, creencias. ¿Crees que sos capaz? Y mucha gente dice, no, yo no puedo hacer esto. Yo no voy a poder dejar de gritar. Entonces, no intentes. No va a pasar. Porque el cerebro lo primero que te pregunta es, ¿crees o no crees? Creo. Voy con vos, dale, ¿qué hay que hacer? Estoy preparado. No creo. Entonces no me pidas nada. Si ni crees vos, claro. ¿Me vas a pedir ayuda a mí? ¿Se entiende? Sí. Una pregunta interesante es ¿por qué creemos o no en nosotros mismos? ¿Por qué uno me dice, yo creo que soy capaz de dejar de gritar? Y otro al lado, un colega me dice, yo creo que no soy capaz. ¿Por qué uno cree y uno no? En general la respuesta es por tus padres. Tu educación. ¿La confianza que te dieron en la vida? Sí, tus primeros años, ¿Y qué tenemos que decirle a los chicos para que tengan confianza? Dale, decime eso. Si supiese eso sería millonario. Si supiese eso sería millonario, sería muy omnipotente. No creo que haya una forma de hacerlo bien. Ahora, sí, la autoestima es clave. Sí, bueno, igual los padres de Trump no sacaron una maravilla y sacaron a alguien que confía mucho en él. No sé si o los de Hitler, mucho peor todavía quizás. Entonces, por eso no creo que haya una forma perfecta. Ahora, de nuevo, ¿qué querés cambiar? Lista. ¿Crees que lo puedes hacer? Sí. Bueno, y después es qué disciplina voy a usar para practicar ese cambio. De nuevo, reemplazar una cosa por la otra, cerrar los ojos, respirar, meditar, salir a correr, fumar, tomar ribotril. O sea, hay miles de disciplinas distintas que pueden ayudarte, algunas más nocivas que otras. En un momento hablaste de que enojarte mata neuronas. ¿Qué cosas hacemos que matamos neuronas? Crecer, o sea, ya a partir de los 30 años mueren unas 25.000 neuronas por día. Eso no es ni malo ni bueno, es como el cerebro funciona. Ahora, si nos mantenemos activos, pensando, debatiendo, discutiendo, charlando, estudiando, leyendo, nacen neuronas. ¿Siguen naciendo? Aunque seamos grandes, siguen naciendo. Hay estudios con personas de 90 años donde vieron nacimiento neuronal, neurogénesis. Sí. ¿No? Esto se hace generalmente en geriátricos. Y, wow, 90 años. O sea, no estás acabado cuando te jubilás. Estás acabado si dejas de pensar. Si estás así todo el día. Sí. Pescando todo el día. O sea, ahora, vos podés pescar 4, 5, 6 horas, te las mereces porque estuviste laburando toda tu vida. Tenés que leer, tenés que hablar con gente, tenés que estudiar algo nuevo, tenés que discutir. O sea, tenés que mantener el cerebro activo para que siga en funcionamiento. Una frase que me gusta mucho de un neurólogo, no me acuerdo el nombre, es el cerebro es el órgano que menos envejece con la edad. El cerebro envejece muy rápido y mucho cuando o lo dejás de usar o cuando lo estresás. Cuando estás muy estresado muchos años, el cerebro empieza a morir más rápido. Y volvemos a cómo arrancamos con la parte social. Dejar de usarlo también significa aislarte, estar solo, no hacer nada. ¿Y drogas, alcohol, fumar, eso mata neuronas? Y yo desde la biología te voy a decir que sí. Ahora, todos somos diferentes, todos toleramos distintas cosas. Jamás diría, y menos en televisión, sí, no pasa nada. Sí, claro. Sí, las mata. Ahora, poder vivir bien y ser feliz drogándote o fumando o tomando un vinito o alcohol, y hay gente que lo hace, ¿viste? ¿Y qué voy a decir? No estoy acá para juzgar. Sí. Pero sí, el tema son los excesos y que somos todos diferentes.
para mí esto es un exceso y para vos esto es un exceso. Entonces, en eso hay que tener otra gran materia para el colegio, autoconocimiento. Yo sé que una copita de vino está buenísima, ahora me tomo 4 y me hace mal, no sé, estoy inventando, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, en el colegio no nos enseñan a conocernos, nos enseñan mucho a cosas viejas que pasaron hace mucho, de gente que se murió. Sí, 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 son todos conocimientos externos. Sí, que ya teniendo la tecnología, bueno, hay una gran crisis educacional que no la tengo que contar yo. Sí. Ahora, ¿qué hacer de diferente para debatir? Yo creo que cuanto más sean los expertos en educación los que cambien la educación, peor vamos a ir. Esto es polémico lo que digo. O sea, hay que mirar a otras disciplinas. Claro, junta gente que no sepa educación, junta gente que venga de otros mundos, de otras cosas. No digo que no tiene que haber expertos, pero en general yo a las reuniones que voy sobre cómo transformar la escuela o innovar en la educación o ser más creativos, están los expertos en educación y es quién la tiene más grande, quién sabe más, Sí. quién estudió más afuera, quién tiene su propia teoría y hay termina siempre en pelea eso. Y además es como que hagamos una recopilación de qué son las cosas que más o menos te pasan en la vida y también metamos en la educación esas. ¿Qué te va a pasar cuando salgas a trabajar, cuando te tengas que juntar con gente a tener un proyecto Sí, en a común? discutir. ¿Cómo haces para hacerlo? Sí, Nada, sí. te va a pasar un montón de cosas que no tiene que San Martín cruzando los Andes. Y lo que pasa es que hace 30, 40 años te iba a pasar una cosa y ahora te va a pasar otra cuando salgas del colegio o los que tengan la posibilidad y ganas de estudiar en la universidad. Ya hay mucha incertidumbre. Hoy las dos palabras de moda son ser creativos y adaptarte al cambio, rápido, porque todo cambia muy rápido. Y ser creativo es tener ese plus novedoso que guste, no venir solamente de lo técnico, o sea, ser bueno técnicamente en algo, pero aparte poder salir, esa famosa salir de la caja y pensar distinto, Sí. que muy poca gente tiene ese talento. Eso es entrenable y hay escuelas que lo hacen. Y te puede dar un estrés de creatividad, ¿podés tener también? ¿Te puede dar un estrés de creatividad, podés tener también? Sí, nunca lo pensé, pero sí, ¿por qué no? Como un surmenage, Claro. demasiadas cosas en la cabeza. Y la tensión constante de cambiar y de ser creativo. Si la tensión viene de tener que ser creativo, Claro. es surmenajeante, es tensionante y es estresante. Si es natural en vos y fluís con eso, el tema es siempre pensar, hay otra regla muy conocida que se dice mucho que los biólogos no compartimos, que es, vos tenés que tratar al otro como vos querés ser tratado. ¿Viste? Sí. ¿Escuchaste eso? Mirta. Bueno, para la biología es absolutamente mentira, porque el otro no quiere ser tratado como vos querés. ¿Qué sabés? Claro. Vos tenés que tratar al otro como el otro quiere ser tratado, porque somos diferentes. ¿Se entiende? Esto Sí, lo sí, relaciono sí, con sí, esto de pero fluir. qué difícil Si la vos empatía. estás a full con cosas creativas en la cabeza y fluís y está bien y te llevas bien con los demás y estás feliz con ese, está ok. Otro estará mega estresado de esa forma, pero somos diferentes. Entonces esto es la famosa palabra es empatía, ¿no? Cuanto más conocemos al otro, más entendemos de cómo el otro quiere ser tratado. Pero la única forma de entender al otro es primero entendiéndote a vos, que es lo que no vemos en el colegio. Ujú. El autoconocimiento, el saber quién sos, qué sentís, por qué te sentís así, cómo pensás las cosas, tenés ganas de cambiar algo de esas cosas que pensás, cuál es tu sentido, cuál es tu propósito, hacia dónde vas, cosas que en general no nos preguntamos, que de nuevo, yo no estoy diciendo que hay que hacerlas, estoy diciendo que es posible a cualquier edad y que en general cuando uno se pregunta esas cosas es cuando uno empieza a tomar mejores decisiones en su vida. Y cuando nos acostamos y apoyamos nuestra cabeza sobre la almohada cada noche, ¿hay algo que podamos hacer con nuestro cerebro para que tenga una especie de service, pensar en algo, Bueno. resetearlo para el día siguiente? ¿Vos qué hacés? No, yo no hago nada, a veces un Netflix como mucho. No, está bueno, yo diría 3 cosas. Primero, agradecer.
De vuelta, me voy hacia el mundo más religioso. Yo soy ateo, pero me voy con un mundo religioso, pero que hoy la ciencia se mete mucho, ¿no? Hay muchos estudios sobre la importancia de agradecer. Pequeñas cosas. Y te vas a dormir y decís, che, mañana le voy a decir a Diego, le voy a agradecer la nota que me hizo. ¿Por qué? Y porque está bueno, charlamos, nos divertimos, pasamos un buen rato. Y le voy a agradecer al carnicero que me sacó el pedacito de carne que a mí me gusta, que sabe que yo, ¿no? Pequeñas cosas que uno a veces por ahí de costumbre la deja de hacer. La otra es perdonar. Perdonar es clave. Cuando uno no perdona algo que pasó con alguien, se enferma también, como esto del enojo. Sí. Y aparte, cuando vos no estás perdonando a un hermano, a un exnovio, no estás perdonando a un jefe, no estás perdonando a alguien, el otro ni se entera por ahí. Claro. Y el único que está enfermado es todo tuyo. Sí. Entonces yo me iría a dormir, bueno, ¿a quién le puedo perdonar algo? ¿O qué tengo que perdonar? ¿A quién le quiero agradecer algo? Es más, si uno lo escribe es mucho más poderoso. Y el otro, que es un poquito más espiritual, sería, bueno, ¿qué aprendí hoy? ¿Cuál fue el propósito de hoy? ¿Qué estuvo bueno? Algo aprendí seguro. Y si no, bueno, ¿qué aprendí en la semana? O en el mes. Puede ser pequeño. Bueno, aprendí que a mi hijo le gusta que lo levantemos con un mimito en la cabeza. Aprendí que a una persona que tengo a cargo le gusta que le traiga un café. Pequeñas cosas, ¿no? Yo creo que esas son 3 cosas muy potentes antes de irse a dormir o cuando te levantás.